partir, ¿cierto?, con la lección de hoy día, que estábamos, ¿cierto?, en Marcos, leímos 4, del 1 al 25, y lleva el título Mirad lo que oís. Y es como una forma de decir que pongamos cuidado en lo que estamos escuchando, que pongamos atención a lo que Jesús nos dice, ¿ya? Entonces, el objetivo es acercarnos a la palabra de Dios pidiendo siempre la correcta disposición de oír, a fin de que, produciendo esta en nosotros el fruto debido, aún se nos añada a nosotros los que oímos. Porque aquí vamos a encontrar que muchos de este tipo de tierra o los ejemplos que nos da, todos ellos oyeron la palabra. Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito qué es oír correctamente, ¿ya? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Este es el versículo que es a memorizar. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Ya? Entonces, si partimos en el versículo 1 al 2, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Ya? Y aquí voy a detener un poquito. Dice otra vez. Esa palabrita otra vez aparece varias veces en este libro de Marcos. Por ejemplo, si usted se fija en su Biblia y ve el capítulo 3, parte de la misma manera, dice otra vez, ¿ya? Y vamos a encontrar muchas veces esta indicación de que una vez más, otra vez, comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y es importante esto porque nos da a entender que esto de la enseñanza era algo recurrente en Jesús. Ya nos dice otra vez comenzó Jesús a sanar, o otra vez comenzó Jesús a hacer milagros, sino que dice otra vez comenzó Jesús a enseñar. Entonces, recordemos que hemos hablado durante las clases anteriores de que el objetivo de Jesús cuando vino a esta tierra fue enseñar, fue predicar, fue anunciar, ¿ya? Recordemos un versículo que memorizamos, decía que para esto he venido, ¿cierto? Por lo tanto, otra vez, dice, comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Por lo tanto, para nuestro Señor Jesucristo era su parte fundamental y repetitiva de su ministerio, el enseñar. Y esto lo meditaba yo porque muchas veces para nosotros es un poquito, cuando hablamos de enseñar o de aprender o de estudiar la escritura, hay veces que se siente una cierta distancia, es como, no es tan importante, o no sé si no es tan importante, pero siempre que hablamos de enseñanza o de aprender o de estudiar la palabra, muchas veces encontramos como un pequeño recelo a hacerlo, ¿ya? Como que es más importante otras cosas, pero cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús estuvo netamente centrado en la enseñanza, ¿ya? Entonces, que el Señor nos bendiga a nosotros, especialmente a cada uno de ustedes que se conectan cada domingo a aprender de su palabra, ya que muchas veces no es muy atrayente un estudio bíblico, no es muy atrayente para muchas personas, pero cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta de que otra vez Jesús comenzó a enseñar. Eso fue lo que él vino a hacer, a enseñar, ¿ya? Y esto es tan importante porque hoy día lo vamos a ver, cómo esto de aprender, de estudiar la escritura y de internalizarlo en nosotros, es lo que hace la diferencia en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Ya hoy día lo vamos a ver claramente en estas parábolas que Jesús nos expone. Entonces, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas
y les decía en su doctrina. Entonces Jesús se dedicaba a enseñar. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado vimos de que Jesús le había dicho a los discípulos que siempre tengan una barca preparada, ¿ya? Porque dice que la gente lo aprisionaba, ¿ya? Y en esta ocasión Jesús ocupa esta barca, ¿ya? La gente lo aprisionó, me imagino yo. Él halló necesario el poder subir a esta barca y desde la orilla enseñarle a la gente que estaba ahí, ¿cierto? Y comenzó a enseñarle la doctrina del Señor. Y comienza con una parábola, ¿ya? Y le dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando Jesús ocupa su método de enseñanza, es muy didáctico y ocupa imágenes y situaciones de la vida cotidiana de aquellos a los que le está entregando el mensaje. ¿Ya? Lo que él va a decir aquí no es algo rebuscado o algo que ellos no pudieran entender, sino que era algo que ellos vivían en su vida cotidiana. Ellos vivían y sabían cómo funcionaba el tema de la tierra, de la siembra, de la cosecha. Por eso él ocupa, ¿cierto?, estas ilustraciones para poder llevar así el mensaje, ¿ya? Y comienza a decirle, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En esta representación, ¿cierto? Jesús nos presenta algunos tipos de tierra, algunos tipos de situaciones o de escenarios, ¿ya? Eh, Nos pregunta aquí, ¿con qué verbo comienza y termina la exposición de esta parábola? Con el verbo oír, ¿cierto? Eh, Jesús hace hincapié en esta parábola en la importancia de oír, ¿ya? De oír lo que él va a decir. Cuando nosotros vemos aquí, dice, y nos da una lista de tipos de tierra o de tipos de situaciones que yo creo que nosotros en nuestra vida cristiana siempre la hemos escuchado y la hemos visto. No creo que sea algo desconocido para muchos de nosotros el meditar en estos tipos de tierra. Por ejemplo, cuando dice que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves, dice, y se la comieron, ¿ya? Y él da estos detalles y cuando nosotros seguimos leyendo, dice que los discípulos le preguntan a él, eh, ¿qué era esto? En el versículo 10 le dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre esta parábola. Y aquí nosotros vamos a ver que muchas de las predicaciones o de las enseñanzas de Jesús nos va a mostrar que hay unos que están en las multitudes y hay otros que están cerca, ¿ya? Y aquí, ¿quiénes fueron los que le preguntaron? Eran los que estaban cerca, ¿ya? Y yo creo que muchas veces hemos mencionado esto, hermano, sobre el estar en la multitud o el estar cerca de Jesús. ¿Ya? Las multitudes, ¿por qué seguían a Jesús? Jesús mismo después le dice, ustedes me siguen por los milagros, ¿cierto? Por un beneficio personal, o incluso una vez le dice que ellos lo seguían porque les había dado pan y les había dado peces para comer, ¿ya? La multitud seguía a Jesús con, con un objetivo personal, ya de saciar alguna necesidad temporal, pero los que estaban cerca
los que realmente querían escuchar el mensaje, ¿ya? Eh, ellos se acercaban más. Hay un versículo de la Escritura que dice que cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. ¿Lo has escuchado, cierto? Eh, y es como lógico, porque si usted va a un lugar y quiere ver si usted está interesado en escuchar realmente lo que la persona va a decir, si imagínese que venga no sé, un orador y viene a dar un discurso y lo hace en un estadio, usted va a querer estar lo más cerca posible para poder oír, ¿ya? Pero si ese mismo orador dice, y después del show o después de la presentación, nosotros vamos a entregar, no sé, ahora que están de moda, por ejemplo, las cajas de alimentos, en realidad no importa mucho el discurso, lo que la gente va a buscar es la caja de alimentos. No sé si me entiende. Entonces, no importa mucho el discurso que dé la persona, porque las personas están esperando lo que viene después. Y así muchas personas se acercaban a Jesús, esperando lo que sucedía después, que eran los milagros, ¿ya? Pero habían personas que sí estaban interesadas en escuchar el mensaje y esas personas se acercaban más y estaban cerca de Jesús, ¿ya? Entonces, cuando Jesús estuvo solo con los que estaban cerca, ¿ya? Ellos le preguntaron sobre esta parábola, ¿ya? Y es muy interesante esta parábola porque cuando Jesús les responde, les dice de que si no entendemos esta parábola, no entenderemos ninguna de las otras parábolas. Entonces podríamos decir de que la parábola del sembrador es una parábola clave dentro de la enseñanza de Jesús. Porque Jesús le dice a ellos que si ellos no entienden esta parábola, en el versículo 13 le dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, si nosotros entendemos la parábola del sembrador, podemos tener la luz para entender todas las demás parábolas que Jesús enseñó. ¿Ya? Entonces, esta parábola del sembrador es de vital importancia para nosotros en nuestra vida cristiana. En el versículo 11 le dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? ¿A quién les dijo a vosotros? En el versículo 10 decía, a los que estaban cerca. ¿Ya? Entonces, hay dos opciones. O somos de la multitud que sigue a Jesús, o somos de los que están cerca. Esas son las dos opciones que tenemos. O somos de la multitud, o somos de los que están cerca. ¿A quién es dado a saber el ministerio del reino de Dios? A los que están cerca, a los que se acercan a Jesús con el corazón correcto de ir a escuchar su mensaje más que ir a recibir sus beneficios. Que el Señor nos ayude para que nosotros nos podamos acercar a Él con el corazón adecuado, de ir a escuchar su mensaje más que recibir los beneficios, ¿ya? Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Esto es muy, a veces es como un poco difícil de comprenderlo porque nosotros decimos que Jesús enseñaba en parábolas para hacer entendible, para hacer entendible todo lo que él decía, ¿ya? Eh, él, nosotros creemos o decimos de que cuando Jesús enseñaba por parábolas lo hacía para que ese mensaje sea más entendible. Pero aquí encontramos algo que Jesús dice y nos deja un poco descolocado porque dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino, más a los que están fuera, o sea, a los que no creen, a los que se acercan a Él con las intenciones equivocadas, por parábolas todas las cosas. Y se supone que la parábola es un método de enseñanza que nos facilita el entendimiento. Entonces, ¿por qué Jesús dice esto, por ejemplo, en el versículo 12? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mire, este es Jesús el que está diciendo esto. Está diciendo que a los que están fuera se les enseña por parábola para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan.
para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados o los pecados. ¿Cómo podríamos entender esto? Que Jesús esté diciendo de que hay un grupo de personas a las que Él le está hablando en parábolas para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, para que no se conviertan, ni les sean perdonados sus pecados. Es un poco difícil de entenderlo, pero nosotros podemos darnos cuenta de que habían personas que en su corazón habían decidido no creer en Cristo sabiendo que Él era el Hijo de Dios. Lo vemos en los escribas, lo vemos en los fariseos. Ellos sabían quién era el Mesías, ellos sabían la Escritura, ellos esperaban al Mesías, pero ¿sabe? Hay como en Romanos dice de que cuando esta predisposición está en nuestro corazón de no ir al Maestro, en su necio corazón es entenebrecido. ¿Ya? Lo vemos, por ejemplo, en la historia de Moisés, cuando el faraón, dice la Escritura, fue endurecido su corazón, ¿ya? Porque había una predisposición en él a no dejar salir al pueblo de Dios y el Señor les dio varias oportunidades, ¿ya? 10 oportunidades para que él pudiera cambiar su actitud, pero al contrario, cada vez que venía una plaga, más se endurecía el faraón. Y sabe que es una radiografía de lo que es el ser humano. Y esto nosotros lo podemos entender, hermanos, de esta manera. Es la palabra del Señor, dice que tiene el poder y nunca volverá vacía. Entonces, la palabra de Dios va a hacer dos cosas. O nos va a quebrantar para el arrepentimiento, o nos va a endurecer. Pero siempre la palabra de Dios va a provocar algo. O nos quebranta o nos endurece. Entonces, hay personas que van a ser expuestas a la palabra de Dios y tienen dos opciones. O son quebrantados por la palabra o son endurecidos por la misma palabra. ¿Ya? Y eso va a depender de lo que está, de la predisposición del corazón, de la predisposición que hay en el corazón. El Señor no endureció al faraón para que él no dejara ir al pueblo, sino que eso estaba en el corazón del faraón. Lo mismo estas personas. Jesús no hizo que los fariseos y los escribas no creyeran, sino que ellos mismos habían predispuesto a no creer y a entorpecer el ministerio de Jesús. Por lo tanto, Jesús, cuando ve esta predisposición en sus corazones, comienza a hablarles en parábolas, ¿ya? Para que los que tienen la predisposición de seguir a Cristo, se les sea fácil entenderlo, pero esa misma facilidad se les tornaba en tropiezo a aquellos que habían decidido no creer en Cristo, ¿ya? Por eso Jesús le dice que si nosotros entendemos esta parábola del sembrador, entonces podríamos entender todas las demás parábolas. Y vamos a ir desmenuzando un poquito acá lo que Jesús mismo interpretó estas parábolas. Gracias a Dios, como Él es omnisciente, ¿cierto? Él no nos dejó esta parábola a nuestra propia interpretación, ¿ya? Sino que nos dio la interpretación, ¿ya? Porque si no, cualquiera podría haber interpretado de la manera que quisiera esta parábola, pero como esta parábola es tan importante, entonces Jesús nos da la explicación de esta parábola, ¿ya? Entonces, en el 14 le empieza a decir, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿ya? La semilla entonces es la palabra. El sembrador, en este caso, era Jesús, porque él estaba sembrando la palabra, ¿ya? El sembrador es el que entrega la semilla, y esta semilla, ¿cuál es? La palabra de Dios. Entonces, en este caso era él mismo que estaba sembrando, tirando a la tierra esta semilla que es la palabra,
En el 15 dice, y estos son los que están junto al camino, ¿ya? Y aquí da la descripción de quiénes son los que están junto al camino. Y dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, ¿quiénes son las aves del cielo? Porque aquí no, cuando él da la parábola, dice que la tiró junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, ¿quiénes las aves del cielo? Viene a ser Satanás, ¿ya? En la parábola, las aves del cielo representan a Satanás. Entonces, dice que se siembra la palabra, cae junto al camino, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Ya? Ahora, viene, ¿cierto?, estas aves y arrebatan lo que cayó porque cayó en forma superficial, junto al camino. No hubo penetración de la palabra, sino que escucharon la palabra y de inmediato, dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay personas que pueden escuchar el Evangelio, pero están tan aprisionados con sus cadenas, con, con la obra que hace Satanás, que ni siquiera esa palabra puede entrar, sino que cayó e inmediatamente viene Satanás y quita esta palabra. ¿Ya? No hay proceso de germinación y de penetración, nada. Simplemente cayó la semilla, no produjo nada porque inmediatamente Satanás se encarga de quitarla. En el 16-17 dice, nos representa a los que están en los pedregales, ¿ya? Y dice que los que están en pedregales, o la palabra que cayó en pedregales, son los que cuando han oído la palabra, al momento, dice, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Ya? Al momento la reciben con gozo. Cuando nosotros vemos en Pedregales, en el versículo 5 dice, otra parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto. Dice que brotó pronto, ¿ya? Y acá dice que la reciben con gozo. Entonces, muchas veces a través de nuestro camino cristiano nosotros encontramos que alguien recibe la palabra y es efusivo, es gozoso, recibió y pareciera que esa persona en un par de días quiere hacerlo todo, ¿ya? Quiere hacerlo todo, quiere participar aquí, quiere participar allá, quiere salir a predicar, quiere hacerlo todo porque recibió esto y está gozoso y necesita cómo expresarlo y resulta que quiere hacer todo de inmediato, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que hay poca profundidad y no tiene raíz, ¿ya? Y esto es basado en lo que yo le decía al principio. Nuestra raíz como cristiano, nuestra raíz como cristiano es la enseñanza de la palabra. Esa es nuestra raíz, ¿ya? Entonces, muchas veces tenemos y podemos observar muchísimos casos que se representan en esto. En personas que llegan a la iglesia, que reciben con entusiasmo el Evangelio, que están tan contentos, tan felices, pero que no se preocupan de tener una raíz. Y a veces nosotros como iglesia también fallamos en esto. ¿En qué sentido? En que nosotros no, en muchas iglesias no se da la importancia a que una persona recién convertida profundice sus raíces. No sé si me entienden. La única forma de que nosotros profundicemos nuestras raíces es a través de la palabra del Señor. Entonces, el otro día hablaba con un hermano, se lo mencioné igual el otro día, parece, de que la iglesia, la misión de la iglesia no es solo evangelismo, no es solo predicar, sino que la gran comisión
es ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la misión que nos envió Jesús. Ir y hacer discípulos. ¿Ya? Ir a ser discípulos no significa ir a la calle, predicar y que se conviertan y nada más, sino que hacer un discípulo es enseñarles a guardar lo que está escrito. Y es ahí donde muchas veces nosotros fallamos, donde encontramos como a veces mucha oposición al tema de aprender más de la escritura, cuando es fundamental para que no suceda esto, para que no suceda que una persona se emocione y quiera, se convirtió y al otro día quiere salir a predicar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero resulta que no tiene raíz. No tiene raíz. Y para formar la raíz necesitamos ser expuestos a la palabra. Necesitamos un plan, una planificación, un discipulado. Jesús llamó a sus 12 discípulos y los discipuló 3 años. 3 años. Profundizó sus raíces. Entonces, nosotros también necesitamos profundizar nuestras raíces. A veces nosotros podemos sentirnos identificados con esto. ¿Y sabe qué? Dice que son de corta duración, porque cuando viene un problema, cuando viene la persecución, cuando se viene cualquier dificultad, entonces luego dice, tropiezan. ¿Por qué? Porque no había raíz, porque brotó pronto, no había profundidad, no había cimiento. Y lamentablemente esto nosotros lo podemos encontrar muchas veces en nuestra iglesia, de personas con mucho ánimo, pero que al primera dificultad, al primer problema, tropiezan, se van y no continúan. O continúan y siguen y tropiezan y se levantan y tropiezan y se levantan. Y somos, dice la Escritura, como las ondas del mar o como nubes sin agua, llevadas por los vientos de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento, porque no hay raíz. Y la única forma de tener raíz es que nosotros tomemos en serio el estudio de la palabra, que profundicemos nuestros conocimientos en él. Y lamentablemente, hermano, yo lo digo, muchas veces se forma como una discusión entre qué es más importante, el estudio de la palabra o el espíritu, como si fueran dos cosas que estuvieran separadas. ¿Ya? Una vez a un predicador le preguntaron, ¿qué es más importante? ¿La búsqueda del espíritu o el estudio de la palabra? Y él decía, es como si nosotros nos preguntaran, ¿qué es más importante? ¿Expirar o exhalar? ¿Qué es más importante? ¿Respirar o exhalar? Ninguna de las dos es más importante, son igual de importantes. Son complementarias, no podemos realizar una sin la otra. Entonces, muchas veces lo he escuchado yo, que se forma como dos bandos, como o estudias la palabra o eres espiritual, cuando debiera ser una sola cosa. Y no podemos ser espirituales si no conocemos la palabra. No podemos ser espirituales si no conocemos la palabra. No podemos ser espirituales si no estudiamos la palabra. No podemos tener raíces si no estudiamos la palabra. Y lamentablemente cuando no estudiamos la palabra, se produce esto, que somos personas con mucho gozo, con mucho ánimo, pero a la dificultad nos venimos abajo. Nos venimos abajo. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Luego pasa a describir lo que fue sembrado entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes, si se da cuenta, todos han oído la palabra, todos han escuchado la palabra, por eso en nuestro objetivo decía que cuidemos lo que oímos, ya, porque todo esto han escuchado la palabra. Aquí otra vez, los que fueron sembrados entre espinos, dice, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza. Esto aparece también en Lucas, en Mateo, y sabe que Marco es el único que agrega esto, que dice, y las codicias de otras cosas, ¿ya? Entran y ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Y aquí tenemos otro escenario. Son personas que recibieron la palabra, ¿ya? Pero que junto con recibir la palabra, ya habían otras cosas sembradas. Habían espinos. Porque dice que la palabra cayó entre espinos. O sea, era una persona que ya en su vida tenía cosas, ya en este caso espinos, y cayó entre medio y la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las codicias, de otras cosas, ahogan la palabra. Cuando nosotros lo leemos en el 7, dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en el campo, usted puede observar que usted no necesita sembrar, por ejemplo, chépica se llama el pastito que crece harto allá. No necesita sembrarlo. Nadie compra semillas de chépica para sembrar o semillas de zarzas. ¿Ya? Nadie anda comprando semillas de zarza o de chépica o de la maleza que sea. Brotan solas. Están en la tierra. Son parte de esa tierra. Si nosotros lo comparamos en nuestra vida espiritual o en nuestra vida, nosotros no necesitamos sembrar cosas malas en nosotros. Están ahí. Por ejemplo, yo no le tengo que enseñar a mentir a mis hijos. Ellos saben mentir. Desde pequeños. Por ejemplo, yo veo a Elizabeth, ¿ya? Yo no le enseño a pelear. Ella pelea ya. Yo no le enseño a ser egoísta, sino que ella, yo le quito un juguete y se enoja. O pelea con su hermano porque quiere el juguete que tiene su hermano. Pero nadie le ha enseñado, sino que viene ahí, viene en su naturaleza humana. Lo mismo pasa acá. Nosotros no necesitamos sembrar cosas malas en nuestra vida porque ellas vienen en nuestra vida. Vienen en nuestra naturaleza. Los espinos vienen en nosotros. ¿Ya? Pero dice la Escritura que cuando se sembró la palabra, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. O sea que todos tenemos espinos en nuestras vidas. ¿Y cuáles son estos espinos? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de cualquier cosa. Estos son los espinos. Y yo les pregunto a usted, ¿están estos espinos en nosotros? ¿Hay afanes del siglo? ¿Hay afanes de la vida cotidiana en nosotros? A eso se refiere con los afanes de este siglo. Es como los afanes de esta sociedad. ¿Hay afanes en nuestra sociedad? Por ejemplo, hoy día hay un afán en esta sociedad que no habían en las otras sociedades. Cada sociedad, cada cultura, cada época, cada generación tiene sus propios afanes. ¿Ya? Nosotros tenemos afanes, vivimos en afanes de esta sociedad en la que estamos, en esta generación que nos tocó vivir. ¿Hay afanes? Sí, pues hay afanes en este siglo. ¿Los tenemos nosotros? Están ahí. ¿Le gustaría a usted tener dinero suficiente o ganar más dinero? Yo creo que todas las personas, uno como que dice, no, yo no. Pero si a usted le ofrecieran ganar un poco más, diría que no. Si usted está en su trabajo y le dicen, hermano Mauri, sabe que usted está en un buen trabajador y le vamos a aumentar el sueldo en un 50%. ¿Usted le diría a su jefe que no? Lo más probable es que no le digamos que no, porque pensamos que al ganar más nos va a ir mejor, ¿me entiende? Y uno dice, están valorando mi trabajo, etc. Pero por eso dice el engaño de la riqueza. ¿Ya? Y las codicias de otras cosas. Ahora, en eso, por eso le digo que Marcos es el único que agrega esto, y ahí nos encierra todo, en las codicias de cualquier cosa. Ahora, ¿son malas en sí mismas estas cosas?
no son malas en sí mismos, porque, por ejemplo, usted necesita tener afanes de su vida, me refiero, ¿hay preocupaciones en su vida cotidiana? Sí, pues. Y son necesarias, porque si yo no tengo preocupaciones no haría nada. ¿Entiendes? Por ejemplo, tengo que arreglar el techo porque se está goteando. Ah, pero eso es un afán. No, pero tengo que hacerlo porque es una necesidad, ¿me entiendes? Entonces, sí es un afán, pero es necesario. Entonces, estas cosas no son malas en sí mismas. La riqueza no es mala en sí misma. ¿Qué es lo malo? Dice que estas cosas crecen más que la palabra y las ahogan. ¿Ya? Porque en el versículo 7 dice, otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, no es que los afanes de este siglo y las cosas que nosotros queramos tener sean malas en sí mismos, sino que cuando estas cosas nosotros no las controlamos, crecen, crecen, crecen y pasan a ahogar la palabra. Pasan a ahogar la palabra. Por eso que nosotros necesitamos de la guianza del Espíritu para poder discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no conviene y poner en balanza las cosas y decir, hasta aquí llego con esto y esto ya no me conviene. ¿Ya? Aquí nos relata que estas cosas crecieron, los espinos crecieron de tal manera que ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra creció, pero no dio fruto. No hay fruto. ¿Ya? Y esto nosotros lo podemos ver en nuestra vida. Por ejemplo, podemos llevar 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, y nos está yendo bien. Tenemos buen trabajo, hemos arreglado todo lo que queríamos arreglar, hemos surgido, podríamos decir, pero a la hora de evaluar los frutos espirituales, no hay fruto. ¿Ya? Y aquí es donde muchas veces hemos confundido el estar bien económicamente con el estar bendecidos por Dios. Que no siempre son sinónimos, que no siempre uno es consecuencia de lo otro. Lamentablemente hoy día hemos escuchado de este evangelio de la prosperidad, donde mientras más cosas tú tienes, más bendecido estás por Dios. ¿Ya? Si tienes lo mejor es porque eres hijo del rey y todo esto que hemos escuchado muchas veces. Pero la escritura no nos manda a medir nuestra relación con Dios por las cosas que tenemos, nos manda a medir nuestra relación con Dios en cuanto a los frutos del Espíritu. Entonces, yo puedo tener la palabra y estar bendecido entre comillas, económicamente, lleno de afanes de este siglo, gobernado por el engaño de la riqueza, codiciando todas las cosas que dice la Escritura, que nuestros ojos nunca se cansan de desear, que todo lo que aparece frente a nuestros ojos, el corazón lo anhela, y que pasamos de una necesidad a otra, ¿ya? Y podemos tener la palabra, pero resulta que esta palabra está ahogada y se ha hecho infructuosa, o sea, cristianos que no llevan frutos, que no llevan fruto. La palabra se ahogó, la palabra no dio fruto. Y en el versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, ¿ya? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, aquí hay una pequeña diferencia cuando dice que en todos los otros dice que escucharon, que oyeron la palabra, pero aquí dice, estos fueron los sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Y aquí hay una diferencia, y la reciben, ¿ya? Una cosa es escuchar la palabra y otra es recibir esa palabra. Por eso el título del día dice que veamos lo que oímos, o que cuidemos lo que oímos, ¿cierto? Porque
Una cosa es escuchar, pero otra cosa es recibir lo que esa palabra me está diciendo. ¿Ya? Y aquí dice que los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben. ¿Y cuál es la evidencia de que son buena tierra? Es que dan fruto. ¿Ya? Y no es la cantidad de fruto la que evidencia, sino que aquí dice que unos van a dar fruto a 30, otros van a dar fruto a 60 y otros van a dar fruto a 100 por uno. Pero ¿cuál es la constante? Es que todos están dando fruto. Entonces la evidencia de que soy buena tierra, la evidencia de que soy hijo de Dios, la evidencia de que he sido salvo, es que he recibido la palabra y éstas se están evidenciando en mí a través de los frutos. Y esta es la forma que tenemos de evidenciar si una persona es cristiana o no es cristiana, si es hijo de Dios o no es hijo de Dios, a través de los frutos. Y esto es el análisis que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿estoy dando frutos? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Están a la vista mis frutos? ¿Soy buena tierra? A la luz de esta palabra, ¿o estaré se me estará ahogando la palabra? A lo mejor tengo la palabra, pero ¿habrá sido ahogada? Que el Señor nos bendiga. Es tan interesante esta parábola porque nos demuestra todos los tipos de personas que nosotros vamos a encontrar en la iglesia. Aquí están clasificados. Hay gente, partamos por el principio, gente que nunca va a escuchar la palabra, que uno va a sembrar y inmediatamente Satanás viene y roba esta semilla. Tenemos otro entonces que dice que cayó en pedregales y brotó pronto, tuvo entusiasmo, quiso hacerlo todo, pero sabe, no tenía raíz, no se discipuló, no estudió la escritura, no profundizó su fundamento. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser una persona que va a estar animosa, deseosa de muchas cosas, pero viene un problema y se viene abajo. Personas de doble ánimo. ¿Ya? Y es lamentable, pero es así, se ve claramente en nuestras iglesias. Personas con mucho ánimo que quieren hacerlo todo y que muchas veces critican y dicen, no, que aquí no nos dejan hacer esto, quisiéramos hacer más. Y resulta que al primer problema se desinfla. Y ya no están. Y después vuelven y viene a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay profundidad en la raíz. No hay profundidad en la raíz. Y tenemos la otra parte que cayó en 3 pinos. Que estas cosas naturales que están en nosotros tenemos que mantenerlas a raya. Tenemos que ir podando, tenemos que ir cortando estos espinos, porque están en nosotros. Cuando usted siembra la tierra, usted no siembra y deja ahí lo que sembró, sino que hay un cuidado, hay una preparación, hay que estar desmalezando, hay que estar moviendo la tierra, hay que estar sacando constantemente. Porque de la misma tierra empiezan a brotar estas malezas y es un reflejo. Es un reflejo de nosotros, hermano. Nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, pero somos humanos, somos pecadores y comienzan a brotar cosas. Por eso Pablo en una ocasión dice que cuidemos de que no brote ninguna raíz de amargura en nosotros. Que brotando diga y que muchos sean contaminados. Entonces, ¿hay raíces malas en nosotros? Hay. Pero nosotros somos los encargados de ir dejando que esta misma palabra vaya podándonos, vaya cortando, vaya removiendo nuestra tierra, vaya sacando estas malezas para que no le demos el crecimiento y llegue el momento que éstas ahoguen la palabra y nos convirtamos en personas sin fruto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esto es con respecto a la parábola del sembrador. Y termina esta parte del capítulo que estamos viendo, o del tramo que estamos revisando, que es hasta el 25, nos termina enseñando sobre la luz. Dice, también les dijo, otra palabra, ¿cierto? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama?
no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Ya? Entonces Jesús está hablando de cómo es la vida cristiana, cómo es el predicar, en dónde va a caer en tierra, y está hablando de dar frutos, ¿cierto? Ahora nos compara con una luz, porque dice que si nosotros recibimos la luz, si nosotros recibimos a Cristo, si nosotros recibimos la palabra, es obvio que si recibimos esta palabra, si recibimos esta luz, nosotros vamos a irradiar luz. Es como una comparación con el tema del fruto. No puede un cristiano genuino no dar fruto, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces es una evidencia. Si nosotros no damos luz, entonces no tenemos luz. Porque dice, nadie pesca una luz y la pone debajo del candelero o la esconde debajo de la cama, sino que tenemos que dar luz. Porque no hay nada que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de salir a la luz. Otra vez escuchamos el tema, el verbo oír. El que si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también. Es interesante esto porque la pregunta es, si alguno tiene oídos para oír. Todos tenemos oídos. Todos tenemos oídos. ¿Ya? ¿Habrían personas sordas? Probablemente, pero cuando Jesús está hablando de esto, no lo está diciendo pensando en las personas sordas. Está hablando de que hay personas que tienen oídos, de los que estaban ahí presentes, pero que en realidad no querían oír. ¿Ya? No tenían la predisposición en su corazón de oír, sino que estaban ahí para ver, para observar o para acusar. ¿Ya? Lo mismo pasa en nosotros, en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, tenemos dos opciones: o nos acercamos con nuestros oídos abiertos para escuchar y aprender, o nos acercamos con ya una predisposición a no aprender. ¿Ya? Y esto es muy importante, hermano, porque a veces nosotros participamos de estudios como estos y a veces venimos con una predisposición a no aprender. Y ese es el cuidado que nosotros debemos tener. Si nos acercamos a la palabra, que nos acerquemos con la predisposición de aprender de la palabra. ¿Ya? Mirad lo que oís. Y aquí está esta frase que es la que vamos a aprender en esta semana. Mirad lo que oís. Que observemos lo que estamos escuchando. Que pongamos atención. Que nos acerquemos con todos nuestros sentidos. Cuando la palabra del Señor habla aquí de el que tiene oídos para oír, no está hablando de este órgano auditivo que nosotros tenemos acá, sino que está hablando del corazón correcto. A eso se refiere cuando Jesús dice el que tiene oídos para oír, porque todos tenemos oídos. No está hablando de oír con este oído natural, sino que está hablando de que nos acerquemos con un corazón dispuesto a aprender. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Ya? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿se acuerda que recién yo le decía que algunos van a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno? También tenemos la parábola de los talentos, donde a uno le dio un talento, a otro le dio 5, a otro le dio 10. ¿Ya? Esto es un orden que es misterioso porque Dios a algunos le va a dar más y a algunos le va a dar menos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Que nosotros seremos medidos por lo que Dios nos dio. Y esto no es un llamado al conformismo de decir, es que a mí entonces el Señor me dio menos, sino que tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos entregó. Con la capacidad que Dios le dio a usted, tiene que ser diligente. Si usted dice, es que a mí me cuesta aprender de la escritura, yo no puedo hacerlo, mire, eso poquito que usted retiene es lo que se le ha dado y eso usted tiene que ser diligente en eso. Ser diligente en lo que ha recibido.
¿ya? Si el Señor le dio una capacidad un poco mayor y ha podido desarrollarse, ha podido estudiar, ha podido aprender cosas seculares, entonces tiene la capacidad de aprender de la palabra. Tiene la capacidad. Entonces no nos podemos escudar en que yo no puedo, porque sí, para otras cosas sí puedo. ¿Me entiendes? Mire, por ejemplo, es básico. Hay hermanos que a lo mejor les cuesta hasta leer. Les cuesta leer. Algunos de nuestros hermanos no saben leer. Pero con ese poquito que han tenido, deben ser diligentes en escuchar y en atesorar y guardar su palabra. Pero hay otros que tenemos la bendición de haber aprendido a leer, de aprendido incluso algunas cosas de nuestra vida, alguna profesión, alguna cosa, entonces tenemos la capacidad para aprender. Entonces, ¿por qué no aprendemos más de la palabra? No nos podríamos escudar en decir es que a mí no me entra la palabra, es que esto no es para mí, o yo no sé. Si he tenido la capacidad de aprender otras cosas, tengo la capacidad de aprender de la palabra. Entonces, que el Señor nos motive a todos a poder lo poco que tenemos, lo poco que tengamos, ser diligentes, porque el Señor no nos va a pedir más de lo que Él nos ha dado, sino que es lo que ha puesto en nosotros. ¿Ya? Con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esta es la antítesis de Robin Hood. Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. El Señor nos dice algo diferente, dice que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y esto no es porque el Señor sea malo, sino que nos pone a meditar de que seamos diligentes en lo que tenemos. Con lo poco que tenemos, nosotros podemos hacer mucho, no en nuestra fuerza, sino que si nos disponemos en el Señor. Cuando Moisés quería libertar al pueblo y no sabía cómo hacerlo, el Señor le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice una vara, un palo. Bueno, con eso el Señor lo hizo el libertador. Cuando David se enfrentó al gigante, no tenía metralleta, no tenía espada, no tenía escudo, no tenía armas, tenía una piedra. Y con eso el Señor se glorificó. Porque con lo poco que nosotros tenemos, si nosotros nos rendimos a Él se puede glorificar en nuestra vida. Pero si nosotros tenemos poco, no tenemos nada, y aún así nosotros decimos, no, yo no sirvo para esto, aún eso poco nos será quitado. Entonces, lo que usted tiene de conocimiento, sea diligente en el estudio de la Escritura. Seamos diligentes, hermanos, en prepararnos, en conocer al Señor, porque si no somos diligentes, nos va a pasar lo que el Señor nos dice aquí sobre estas tierras. Gente que brota con mucho entusiasmo, mucho gozo, pero de pronto, abajo. Y luego se levantan de nuevo y con gozo, con ánimo, y queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y abajo de nuevo. ¿Entiende? Nosotros, esta carrera del Evangelio, por llamarlo así, no es una carrera de los 100 metros planos, es un maratón de obstáculos. Es una carrera larga, que no la va a ganar el que más rápido corra, el que más haga cosas, sino que el que sea constante, ¿ya? Y el Señor es el que nos ayuda a perseverar. La gran evidencia de que usted es hijo de Dios es la perseverancia. El que persevera hasta el fin, dice, este será salvo. Y esa es la mayor evidencia. Si usted persevera en Cristo, está evidenciando esa luz. Cuando aquí el Señor nos habla de la luz, dice que una luz no la tenemos para ponerla debajo del almud. Y sabe que la luz, al igual que la palabra,
Que yo le decía que o tiene dos opciones, o la palabra nos quebranta y nos transforma, o la palabra nos endurece. La luz es lo mismo, la luz sirve para guiar el camino, para alumbrar lo que está mal, pero si usted se pone la luz de en contra, ¿qué le va a pasar? Se va a encandilar. Entonces yo tengo dos formas de ocupar la luz, o la proyecto para que me guíe, o me enfrento a ella, pero si yo me enfrento a la luz me va a enseguecer. Y así es la palabra del Señor. O yo la ocupo para que alumbre mi vida, o me voy en contra de ella. Y si me voy en contra de ella, voy a ser confrontado por la palabra. Y es como si el sol es bueno, pero si yo me pongo a mirar el sol fijo, me va a dañar la vista, porque me estoy enfrentando a él. La palabra tiene este mismo poder. Por eso vemos personas que estudian la palabra, pero no con el ánimo de que sean alumbrados por la palabra, sino para confrontación, y terminan siendo encandilados por ella. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude para poder ser diligentes en nuestra tarea de hijos de Dios. El Señor hoy día nos ha hablado de esta parábola hermosa del sembrador y nos ha hecho identificarnos con estos tipos de tierra. Ojalá que cada uno de nosotros se pueda identificar y podamos meditar en nuestra vida, ¿qué tierra soy yo? ¿Soy buena tierra? ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy siendo infructuoso? A lo mejor no me he dado cuenta y resulta que los espinos han estado creciendo y están ahogando la palabra y no estoy dando fruto. O bien, soy de las personas que son gozosas, efervescentes, pero resulta que a la primera dificultad se me va el gozo y me voy abajo y me aburro y ahí quedo hasta que nuevamente viene el gozo de nuevo, alguna emoción y vuelvo, ya, sí, ahora sí. Y luego viene la dificultad y abajo de nuevo. ¿Por qué? Porque no he profundizado mis raíces en Cristo. Y la única forma de profundizar estas raíces es a través de su palabra. Por eso yo les animo, hermano, a que nosotros podamos amar, amar al Señor, amar su palabra y ser diligentes en el estudio de ella. El estudio de la palabra no es una opción ni voluntario para el cristiano. Es un mandato y es de vital importancia. Es de vital importancia. Que el Señor nos bendiga, que Él guarde su palabra en nuestros corazones. Amén.